Wow, ya pasaron 6 semanas de lo que hemos estado hablando de las palabras radicales de Jesús. Esta serie de sermones que nos ha invitado a tener eso, ¿no? Esa parte radical en cada uno de nosotros que nos dice, pues que seamos de una manera en la que Jesús nos ha enseñado. No en la manera en que a veces hemos aprendido o en la manera que a veces nos han querido enseñar la sociedad o cualquier cosa, sino que nos han dicho, Jesús, mírame a mí como ese gran ejemplo. Y esas palabras que Jesús dijo de hace más de 2000 años causaron revolución ahí. Lo hemos visto alrededor de todas las escrituras, toda la revolución que han causado estas palabras y que más de 2000 años después siguen causando gran controversia entre los seres humanos de hoy en día. El evangelio de hoy nos habla de que el que quiera seguirme, dice Jesús, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Qué tal? Tal vez la pregunta para nosotros sería hoy en día es, el que quiera ser cristiano o que se llame cristiano, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero bueno, vamos a indagar un poquito. ¿Qué significará eso de negarse a sí mismo? ¿O por qué? ¿Por qué tendría yo que negarme a mí misma, Salvador? Cuando escuchamos eso, yo no sé ustedes, pero cuando yo lo escucho, inmediatamente algo negativo viene a mi mente. Es como que me están prohibiendo algo. Pero lo que nos han mostrado las Escrituras es que Jesús no nos pide negar lo que somos, pero sí nos puede decir negarnos a aquello en que nos hemos podido haber convertido. Nosotros somos imagen de Dios. Y eso nos queda muy claro, lo hemos escuchado una y otra vez por toda la Biblia que nos dice que somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios y en la creación Dios dijo, esto es bueno. Amén. Así que, ¿por qué lo aclaro? Porque tal vez lo que Dios nos está pidiendo es que reflexionemos tal vez o realmente en lo que hemos hecho con esa libertad que nos dio desde el día de la creación. Dios nos dejó ser libres y nos dejó tomar esa libertad, ese libre albedrío que llamamos en los textos sagrados. Pero ¿qué significa, no? ¿Qué hemos hecho con esa libertad? Porque si lo vemos bien, mis hermanos y hermanas, incluso Jesús se negó a sí mismo. No sé si recuerdan la historia, pero cuando estaba Jesús que se lo lleva el Espíritu Santo y se lo lleva al desierto y empiezan las tentaciones. Y estaba el enemigo ahí y le dice que le daría todos los reinos a cambio de que le adorara a él. Y Jesús tuvo la libertad de ceder o no. Jesús tuvo la libertad de decir, pues puedo llegar a ser un rey sin tener que pasar por toda esa dificultad y sin tener que pasar por problemas o sufrimientos. Creo que pudo haber sido una muy buena oferta, ¿no? Sin embargo, vimos que Jesús no dudó en ningún momento. Jesús ni por un instante dudó de la misión que tenía y claramente se negó a sí mismo. Seguir el estilo de vida de Jesús significa seguirlo libremente ese camino y seguir eso que Él recorrió. Y déjenme decirles que cada uno de nosotros podemos, siempre y cuando, lo hemos hablado una y otra vez, siempre y cuando no dejemos que nuestro propio egoísmo nos gane. Porque si nos ponemos a pensar, o yo no sé si se han dado cuenta alguna vez, de que cuando quieres algo o deseas algo con todas tus fuerzas, te das cuenta de repente que la mayor barrera eres tú mismo para lograrla. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Buena pregunta. En los 3 lugares que se menciona el negarse a sí mismo, Jesús lo dice de una manera muy práctica. Lo dice tremendamente para que lo pongamos en la vida diaria y llevarlo a la acción todos los días. Amén. Antes que nada, tal vez deberíamos entender qué significaban esas palabras de negarse a sí mismo y llevar sobre todo estas palabras a la acción en una época en la que estaba Jesús hablando a ellos. Porque seguir a Jesús en aquel tiempo era convertirse en su aprendiz. Y en aquella época
si nos ponemos a usar la imaginación un poquito, pues no había computadoras, no había tablets, no había salones, no había pizarras, no había ni siquiera escuelas en ese tiempo. Amén. Los aprendices tenían que irse con sus maestros si querían aprender. Y ellos vivían con ellos. Escuchándoles hablar era como aprendían, viéndoles cómo vivían ellos, cómo estaban en su vida diaria, cómo respondían ante las situaciones difíciles que podía tener la vida diaria. Y estos aprendices tenían que dejar familia, trabajos, había que sacrificar todo si querían realmente ser seguidores de sus maestros y aprendices de ellos. Entonces, cuando yo leí esto me di cuenta de que las palabras de Jesús, de que dejemos a nuestra padre, nuestra madre, a nuestros hijos y hermanas, decía Dios, el que no niega a todos ellos y me siga a mí, no es digno de mí. Porque si queríamos ser seguidores, teníamos que sacrificar esa parte. Pero hoy, cada uno de nosotros, pues tenemos muchas maneras de poder seguir a Jesús ahora sin tener que dejar todo eso como lo hacían tan radicalmente ellos en aquel tiempo. Si nos venimos hoy a este día, Jesús no nos pide ese sacrificio de renunciar a nuestras familias o a nuestras pasiones o ni siquiera cambiar nuestra personalidad. Imagínense si me lo pidiera a mí, ay Dios mío, no sé qué haría yo conmigo, sino que al contrario, el grupo de personas que tenía Jesús, sus seguidores, si los recordamos bien, había personas de temperamentos apasionados. Recordemos a Pablo y a Pedro, ¿quién se olvida de ellos dos? Algunos de temperamento tranquilo, ¿quién se olvida de ese discípulo amado, no? Era tranquilón Juan, aunque de repente allá en el Apocalipsis se nos alocó un poquito, pero era tranquilo. Temperamentos creativos, y había temperamentos ahí que eran muy organizadores como Marcos. Él todo tenía que ser en su lugar y en su momento. Cada uno de ellos, de estos personajes, pudo seguir siendo la misma persona y seguir usando sus talentos, sus dones y seguir siendo quienes ellos eran y seguir a Jesús de esa manera. No tuvieron que cambiar. No tuvieron que convertirse en una ovejita, como a veces decimos las ovejas del rebaño, ¿no? De la iglesia, y a veces queremos estar solamente nada más ahí como ovejitas diciéndole a Dios, ayúdame, alíviame, cuídame y aliméntame. Y parecemos ovejitas nada más. Yo creo que eso no es la clase de ovejita que Jesús nos estaba diciendo que nos convirtiéramos. Aunque se oiga medio bonito y chistosito. Dios nos ama tal y como somos. Ama la risa de Norma, que se ríe de mis burradas también. Dios nos está diciendo más bien que nuestra personalidad, nuestros dones, nuestros talentos, los forjemos en la dirección que Jesús los necesita, sin dejar de ser nosotros. Negarse a uno mismo es abandonar esto de aquí para poder llegar allá. Es decirle no a algo aquí para poder saber que hay un sí más allá. Y por eso yo me atrevo a decir que hay muchas personas que no son capaces de seguir a Jesús, no por lo difícil que sea, porque lo hemos dicho muchas veces, a veces es muy difícil, sí, tal vez sí lo es, pero no dejamos de seguir a Jesús por eso. Simplemente a veces hemos convertido nosotros mismos el cristianismo o el convertirnos en esa imagen de Jesús en simplemente hecho de querer venir el domingo a la iglesia. Hemos querido convertir ese cristianismo y ese seguimiento de Jesús y querer ser esos aprendices para poder tomar el evangelio en nuestras manos y atribuirme yo, ay qué padre, y poder atacar a los demás. He querido tener ese evangelio en mis manos para poder tomarlo como un arma y oprimir a los otros. Muchos de nosotros lo hemos vivido aquí, ese tipo de evangelio.
Y entonces yo les pregunto a cada uno de ustedes hoy, y a todos los que nos están viendo online, a todos los que nos están viendo a través de las pantallas, yo les preguntaría a ustedes también, ¿será que Jesús habría levantado un arma en contra de los oficiales que fallecieron y perecieron aquí en Dallas? ¿O será que Jesús habría discriminado a las personas por ser de color, o por otra religión, o por pensar diferente, y los estaría atacando duramente? Porque Jesús se sabe todo, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios. O tal vez discriminaría a las mujeres, como muchos me escriben a mí online. Yo soy Inesa, no te quedes atrás, tú también. Ya saben que cuando a uno le dicen algo malo, uno carga con otro también. A ti también te echan, mija. Las mujeres no podemos predicar porque no somos capaces de estar aquí enfrente. Yo me pregunto, si Jesús realmente hubiera utilizado los textos sagrados o la Biblia o la palabra de Dios o como nosotros le querramos decir, para echarle en cara a los demás todo lo imperfectos que podían ser. ¿Ustedes qué creen? Yo la verdad creo que absolutamente Jesús diría no. Entonces yo me pregunto, si Jesús era todo pasión, todo amor, toda esperanza, toda sabiduría, nos incluía a todos, era radical en ese amor que tenía para todos, Salvador, era completamente lleno del Espíritu Santo, y nos decía y nos llamaba a todos, prostitutas, cobradores de impuestos, rateros, estaba en la cruz y aún ahí salvaba a otro. ¿De dónde nosotros, como seres humanos, aprendimos a hacer cosas en contra de mi hermano o de mi hermana? ¿De dónde yo agarré que la palabra de Dios era para poder atracar a otro? ¿De dónde yo aprendí que eso me atribuía a mí ser mejor que cualquiera? Tal vez es hora de preguntarnos si no seré yo el que estoy creando eso. Sería hora de preguntarme si no son mis egoísmos o mis miedos o mis acciones o las cosas que no sé, las que me apartan de los demás y hago que Jesús se quede fuera de mi vida y hago que Jesús se quede afuera de la ecuación. Porque recordemos bien que unos versos antes de ese evangelio que leímos aquí, Pedro, nuestro querido Pedro, Jesús preguntó, ¿quién dice el mundo que soy yo? Y Pedro, bien inteligente, le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y unos versos más tarde, cuando Jesús les decía que iba a tener que ser crucificado, Jesús mismo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. No nos convirtamos nosotros en ese momento. Debemos de pensar, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Jesús nos mostró a nosotros a ir en contra de los sistemas de opresión, en los sistemas de discriminación, en contra de los sistemas que no incluyen a otros de mis hermanos y a otras de mis hermanas, pero nunca nos enseñó a ir en contra de las personas. Nunca nos dijo que hiciéramos eso. Y yo sé que hay muchas cosas que nos oprimen, muchas cosas que nos presionan para que a veces actuemos de alguna manera. Nuestra familia a veces, nuestros amigos, nuestro trabajo, el sistema social en el que vivimos. Y para colmo el enemigo que siempre está buscando a ver dónde metemos nosotros la pata, para estárnoslo recordando todo el tiempo también. Pero es ahí donde yo encuentro el valor y el tesoro de poder tomar nuestra cruz. Dijo Jesús, niéguense a sí mismos, dejen de estar mariposeando en la cabeza. Ahora tomen su cruz. Y esa es una tarea, mis hermanos y hermanas, que se toma todos los días. No la puedo tomar el domingo, alabar a Dios aquí, bien padre, y luego irme y dejar mi cruz aquí, irme y olvidarme de todo lo que viví. Jesús no pudo llegar a ser el Mesías y el Salvador del mundo sin haber pasado por esa cruz. Y la cruz por sí misma, así sola, no tiene valor de nada.
tenemos que tener a los dos juntos. Los dos los tenemos que tener con nosotros. Jesús, por eso tuvo que seguir adelante. Él no tenía la mirada en lo que había de pasar aquí. Él sabía que había otra cosa más allá en su futuro. Él sabía lo que venía. Y por eso tomaba su cruz sin excusas, cada día. Las personas de hoy en día, a veces nos convertimos expertas en poner excusas. Ay, yo seguiría a Jesús, Ginesa, pero póngale lo que quiera. Yo no quiero discriminar a nadie, Carlitos, pero te lo juro, Mariana, que yo quiero ir a la iglesia, pero yo quiero perdonar como Jesús hace. De verdad, Javier, yo quiero, pero a veces yo quiero ser más generoso, Señor, en la ofrenda, pero y yo quiero hablarle a mis amigos, de veras yo quiero, Jesús, quiero hablarle a mis amigos de Dios, pero tomar la cruz significa dejar de poner esas excusas. Tomar la cruz significa darnos cuenta que al final las excusas que nosotros ponemos no tienen nada que ver con los demás, tienen que ver con lo que yo tengo aquí, con las excusas que yo me pongo, con las cosas que yo creo y con las cosas que yo siento y a las cuales les tengo miedo. El misterio de la cruz es un misterio muy grande. Indudablemente, cada vez que pensamos en esa cruz o que la vemos, significa para muchos de nosotros y nos recuerda ese instrumento de tortura, de derrota, de sufrimiento. Pero a nosotros, a los que hemos escuchado esa voz de Dios y hemos seguido sus pasos, sabemos que esa cruz lo que para nosotros es una transformación. Es una cruz que nos da la victoria, es una cruz que nos da vida, es una cruz que nos da esperanza. Y se convierte en eso, en un símbolo para nosotros de poderlo tener como estandarte y llevarlo afuera al mundo, a un mundo que todavía no lo conoce. Por eso es que para nosotros es tan importante que podamos llevar esa cruz, pero no solamente como un símbolo de devoción, de lo que nosotros hacemos aquí cada domingo, sino que esa cruz significa realmente tomarla y no tendrá nada que ver con la imposición que tenga ninguna religión, ningún credo, ni ninguna filosofía. Será tomar nuestra cruz y tomar y tener una esperanza viva, una esperanza que nos hable de amor, una esperanza que nos hable a la no violencia, una esperanza y una cruz que nos diga no a la opresión. Por eso este día, Catedral de la Esperanza, esta Iglesia Unida de Cristo, por eso es que nosotros somos tan diferentes y somos tan especiales y somos tan únicos y lo vivimos con un orgullo de verdad fuera de límites. Porque a nosotros no nos importa, decimos, no nos importa quién eres ni de dónde vengas, porque tú eres bienvenido aquí. No es que no nos importe quién seas, nos importas tú. Nos importas tú, no nos importa lo que hayas hecho allá afuera, no nos importa lo que te haya traído hasta aquí. Lo que realmente nos importa a nosotros como iglesia es que tú estás aquí y estás en casa, en la casa que Dios nos entregó a ti, a mí y a cada uno de nosotros para darle la bienvenida a todos los demás. Aquí no estamos, ¿quién tiene la razón? No estamos jugando a eso. Vivimos un evangelio vivo, vivimos un evangelio en el que las palabras radicales de Jesús nos exigen a cada uno de nosotros vivirlos con coherencia, vivirlas como si fueran realmente lo que decimos. Tenemos que mostrar lo que hacemos también. Lo que decimos lo hacemos y lo que hacemos refleja lo que realmente estamos queriendo decir. Tal vez sea hora de ponernos esa pregunta en nuestra mente. ¿Qué haría Jesús en mi lugar cada vez que estemos en una situación difícil?
¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿O qué pasaría si en vez de ser cristianos domingueros, realmente nos convirtiéramos en aprendices de Jesús? ¿O realmente nos convirtiéramos en ese Cristo vivo? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Mis hermanos y hermanas, estas palabras radicales de Jesús, mi oración es que se les queden de verdad, que se nos hayan quedado impregnadas en el corazón, en el alma, en la mente, en todo nuestro cuerpo, para que las podamos vivir todos los días, y que cuando estemos ante una situación difícil, Jesús nos diga: ¿quién crees que soy yo? ¿Y qué significo en tu vida? Porque esas preguntas nos van a hacer reflexionar en ese momento. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Yo no sé ustedes, pero yo creo que ya es hora de que dejemos que Dios nos use. Yo creo que ya estamos listos nosotros como iglesia, como comunidad, como seres humanos. Estamos listos y ya estamos cansados de todo lo que está pasando allá afuera, de la opresión, de los sistemas, de todo lo que nos aturde nuestra vida. Y si realmente estamos ya cansados de eso y estamos dispuestos a poder escuchar la voz de Dios, a seguirlo, a tomar nuestra cruz y empezar a negarnos a nosotros mismos, pues vamos a empezar a hacerlo como iglesia. Ojalá que estos sean unas palabras, estas 6 semanas hayan sido de reflexión para nosotros, hayan sido de un nuevo nacimiento, de un nuevo pensamiento y de un nuevo hacer de cada uno de nosotros. Y que Jesús, a través de su vida y de sus enseñanzas y sobre todo de ese gran amor que nos tiene, podamos llevarnos bien unos a otros, y que aunque pensemos diferente y seamos diferentes, podamos saber que en este lugar podemos compartir de la misma mesa y celebrar del mismo amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Amén.